Poemas del posproxenitismo cultural institucionalizado en Comunidad de Madrid. Violadas en casa. La cultura institucional como perversión del poder político para desarrollar una larga amalgama de abuso psicológico y violaciones de todo lo que su mandato significa. La utilización de las instituciones culturales como imán de artistas a los que van a prostituir, estafándolos, explotándolos, censurándolos y amenazándolos para luego intentar copiarlos. Claro, copiar lo que has violado, porque como ya lo has violado, ya lo puedes copiar. La destrucción de valores, la destrucción de responsabilidades y la destrucción de la cultura amparándose en una cultura institucional que se ha vuelto violadora reincidente. Nadie se imagina de primera ser violada en casa, nadie se imagina de primera ser borrada, nadie se imagina de primeras que la cultura institucional pública se haya convertido en un pantano de proxenetas que lo que más disfrutan es triturar lentamente artistas con discursos valientes a los que quieren ver como voyeur durante años para luego culminar la violación. Primero engatusar y cuando la víctima ya se siente en casa, porque se lo llevas diciendo meses y años, violarla sin piedad. Un final catártico, una última multiexplotación para luego omitirte totalmente. Te omiten para hacer daño, para violar tu cerebro y dignidad profesional, para que pienses en hacer otra cosa, porque eras solo la puta de los jefes. Todos te habían dicho que tu trabajo era maravilloso, hasta que los jefes eyacularon. Nadie se imagina de primera ser violada en casa, nadie se imagina de primera ser borrada. Te omiten para convertirse en violadores perfectamente conscientes de su violación. Te omiten para ejercer violencia institucional, para dejar claro que los abusos son la norma, porque la norma son los violadores. Que los proyectos de vanguardia solo tienen derecho a ser explotados por la farándula. Que los proyectos de transición verde solo sirven si les sirven a otros para hacer greenwashing. Que la nueva danza interbiológica nacida en Madrid nunca será oficialmente reconocida, porque lo único que importaba era que el director eyaculase en el jardín. Después todo se borra y el jardín era solo una fantasía, un espejismo que después del multiorgasmo del jefe ya no servía para la dirección, porque a los artistas nos tratan como putas, porque para ellos siempre seremos putas. Y como ya nos han violado, nuestro trabajo será borrado. Ya no tiene valor, porque buscaban otra cosa. Nadie se imagina de primera ser violada en casa, nadie se imagina de primera ser borrada, nadie se imagina de primera ser violada en casa, nadie se imagina de primera ser borrada. Buscaban romperte y romper el sistema, buscaban violar tu ingenuidad, porque piensan que los verdaderos revolucionarios son ellos, que rompen las normas desde arriba y establecen las normas que les convengan mejor, que los derechos de autor y registros de propiedad intelectual no valen nada, porque ellos los pueden violar desde la función pública cuando les dé la gana y las veces que les dé la gana, y pueden violar a quien quieran, porque todos se van a callar. Nadie se imagina de primera ser violada en casa, nadie se imagina de primera ser borrada, nadie se imagina de primera ser violada en casa, nadie se imagina de primera ser borrada. Cuando te violan durante años en casa, máximas autoridades políticas, no hay que callarse, porque si te callas, si todos se callan, van a seguir violando, van a violar a más gente en casa. Nadie se imagina de primera ser violada en casa, nadie se imagina de primera ser borrada, nadie se imagina de primera ser violada en casa, nadie se imagina de primera ser borrada. La cultura pública no pueden ser violaciones públicas, la cultura pública si es violadora será pública, pero no es cultura. Será una casa de violadores y eso es una cárcel
Nadie se imagina de primera ser violada en casa. Nadie se imagina de primera ser borrada. Nadie se imagina de primera ser violada en casa. Nadie se imagina de primera ser borrada. Yo quiero olvidar que mi poesía provoca a los violadores, porque lo que quiero es crear poesía sin violadores. Crear poesía con más plantas para curar, más plantas para crear una casa donde no vayas a ser violada.